Buenos días a todos, saludos a todos los congresistas del primer Infocisa. Presentamos a la enfermera doña Lourdes Díaz Hernández y en este momento va a dar comienzo a la segunda ponencia de la jornada del día de hoy para el Congreso Infocisa. Su título es Procedimiento de recogida de líquido cefalorraquídeo en paciente portador de DVE. Bueno, y cuando tú quieras, Lourdes, puedes comentar la presentación. Esperemos que todos disfrutéis de la presentación tanto como nosotros. Pues buenos días a todos. Vamos a proceder a poner el PowerPoint sobre el que nos vamos a apoyar en esta ponencia. A ver. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya me ha presentado la compañera, mi nombre es Lourdes y soy enfermera en el Servicio de Hospitalización de Neurocirugía del Hospital Insular de Gran Canaria, que comparte su unidad con la especialidad de urología. La ponencia que vamos a tratar a continuación trata sobre el procedimiento de recogida de líquido cefalorraquídeo en un paciente portador de drenaje ventricular externo. Durante mi experiencia como enfermera asistencial en este tipo de pacientes, nace la necesidad de indagar qué bibliografía existe sobre el manejo y el desarrollo de enfermería en este tipo de pacientes, ya que todas nuestras manipulaciones requieren una alta complejidad. Y de ahí nace pues esa necesidad de ver cómo nos podemos apoyar en cada procedimiento que realizamos en función a la evidencia científica. Y bueno, antes de comenzar en la temática de esta ponencia, quiero agradecer a los organizadores de este primer Congreso de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria la oportunidad de poder dar un poquito más de visibilidad a este tipo de técnica de enfermería que muchos enfermeros realizamos de forma rutinaria en nuestro día a día, pero que una práctica incorrecta pues, puede conllevar al paciente a graves complicaciones. Y bueno, el objetivo principal de esta ponencia es estandarizar el procedimiento de recogida de líquido cefalorraquídeo a través de un sistema de drenaje ventricular interno, ya que es una técnica muy importante para el diagnóstico de determinadas enfermedades del sistema nervioso central. Por ello es necesario que este procedimiento se lleve a cabo por un profesional correctamente formado para minimizar todas esas posibles complicaciones que pueden derivar de este procedimiento. Conocer los pasos previos a realizar, la forma de llevar a cabo esta técnica y todos los cuidados que conllevan posteriormente son, entre otros, objetivos de esta ponencia. Y todo ello lo hemos realizado basándonos en una revisión bibliográfica y en una puesta en común entre un equipo multidisciplinar del Hospital Insular de Gran Canaria. Cabe destacar que se han consultado diversas bases de datos, metabuscadores y también revistas, libros y páginas web, utilizando como criterios de inclusión documentos en castellano e inglés con una fecha de publicación inferior a 10 años en una primera búsqueda, teniendo que aumentarla a 15 años en una segunda búsqueda por escasez de artículos. Nos ha parecido bastante sorprendente que existe muy poca evidencia científica actual sobre cómo manejar un paciente neuroquirúrgico por parte de enfermería. Y bueno, vamos a ver la estructura de esta ponencia. Comenzaremos con una introducción en la que conoceremos qué es el líquido cefalorraquídeo y qué es un drenaje ventricular externo. Pasaremos a ver la composición de un drenaje ventricular externo, es decir, de qué parte se compone un sistema de drenaje. Analizaremos el líquido cefalorraquídeo con todos sus principales componentes para determinar patologías. Veremos el procedimiento de recogida de muestra mediante un drenaje ventricular externo y finalizaremos con una serie de conclusiones. Y bueno, vamos a comenzar con qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de aspecto incoloro que circula por el espacio subaracnoideo en el cerebro y la médula espinal. Regula el volumen del contenido intracraneal, contribuyendo con un 10% del volumen intracraneal. Su producción se lleva a cabo principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, donde se lleva a cabo un 70% de su producción. Y ese 30% restante se lleva a cabo a partir del epitelio ependimario en el líquido intersticial. Y además, este líquido cefalorraquídeo tiene diversas funciones
para que el sistema nervioso central esté en correcto funcionamiento, como es actuar de amortiguador mecánico de la corteza cerebral y la médula espinal, ofreciéndole protección contra posibles impactos, proporcionar nutrientes para todo nuestro sistema nervioso central, servir como vía de excreción para productos metabólicos y además como transporte de sustancias como hormonas y neurotransmisores. Vamos a ver todos estos conceptos en unas imágenes anatómicas en las que podemos esclarecer todos estos términos. En la figura número 1 vemos las meninges. Las meninges son esas capas que recubren nuestro sistema nervioso central, lo que es el cerebro y la médula espinal. En esta imagen vemos la piel, después nos encontramos con el hueso y tenemos la primera meninge, que es la más externa, que es la dura madre, y vamos a hablar de la más interna, que es la pía madre, la que se encuentra ya en contacto con la corteza cerebral. Entre ellas se encuentra la aracnoide, por la que hablábamos que está el espacio subaracnoideo por el que circula el líquido cefalorraquídeo. En la segunda figura vemos los ventrículos cerebrales. Es una imagen del interior de lo que sería el cerebro y en el parénquima cerebral, dentro del parénquima cerebral, nos encontramos los ventrículos cerebrales. Estas dos asas que vemos aquí en forma de C serían los ventrículos laterales que se conectan con el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y en esta figura vamos a conocer un poquito más lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo en nuestro sistema nervioso central. Con este corte sagital vemos lo que sería el interior de la corteza cerebral con su ventrículo lateral. Y estas líneas rojas serían los plexos coroideos, donde se produce la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Una vez que este líquido se produce aquí, pasa al tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monroe y de aquí continúa su circulación por el sistema nervioso central a través del acueducto de Silvio, donde pasa al cuarto ventrículo. Finalmente, sale de este mediante el foramen de Magendie y el canal central y se distribuye por todo el espacio subaracnoideo. Una vez que finaliza toda su circulación en el sistema nervioso central, llega a las granulaciones aracnoideas, donde mediante un proceso de difusión pasa a la circulación sistémica. Y bien, ahora vamos a ver una serie de imágenes del aspecto del líquido cefalorraquídeo, unas imágenes reales. El aspecto del líquido cefalorraquídeo sin alteración es un color transparente, no tiene color, es un aspecto incoloro como vemos en la figura número 4. Si este líquido cefalorraquídeo torna, podemos encontrar diversas apariencias. Primero tenemos el aspecto hemático, ese líquido cefalorraquídeo teñido hemático, como vemos en la figura 5. Esto se puede producir por dos situaciones. Una primera que puede ser una punción traumática o podemos sospechar de la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Para diferenciar estos dos tipos de situaciones, tenemos que vigilar cómo ese líquido cefalorraquídeo va fluyendo a medida que va saliendo por todo nuestro sistema de drenaje o a través de una punción. Si este líquido, una vez que va fluyendo, va aclarando, podemos sospechar de que ha sido simplemente una técnica traumática, una punción traumática que ha ocasionado una pequeña rotura de vasos sanguíneos y se aprecia ese aspecto hemático. Pero si por el contrario, una vez que el líquido cefalorraquídeo va fluyendo, este no cambia, no se aclara, podemos sospechar de la presencia de una hemorragia subaracnoidea que puede ser ocasionada pues, por múltiples factores. En la figura número 6 vemos un aspecto del líquido cefalorraquídeo turbio amarillento. Esto nos puede indicar un signo de infección por un alto contenido proteico y de glóbulos blancos. Y finalmente vemos esta figura número 7, este aspecto de color amarillento anaranjado que se denomina xantocrómico, que indica un sangrado ya resuelto o en resolución, y este aspecto, este color anaranjado amarillento, se lo da la degradación de las células. No es puramente hemático, sino tiene esa presencia de degradación de células que hace que el líquido cefalorraquídeo no sea completamente transparente. Vamos a ver ahora los componentes del líquido cefalorraquídeo. Vamos a dividirlo en su parte química y en su parte de número de células que contiene el líquido cefalorraquídeo. En su parte química nos encontramos que en el líquido cefalorraquídeo hay cloruros, glucosa, proteínas, enzimas y ácidos lácticos. Todos ellos con unos valores estipulados dentro de la normalidad cuando en el líquido cefalorraquídeo no hay ninguna alteración, ninguna patología. Vamos a centrarnos en la glucosa.
el término correctamente utilizado para determinar la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es glucorraquia. Y para que su valor se considere normal, la glucorraquia tiene que ser del 60 al 70% de la glucemia media simultánea del paciente. Es decir, para yo conocer si el valor de glucorraquia que tengo en mi paciente es normal, tengo que hacer una glucemia a la vez que valoro los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si tengo un paciente con 120 miligramos decilitros de glucemia, su glucorraquia normal será entre 72 y 84 miligramos decilitro. Y en cuanto a las proteínas, el término utilizado para hablar de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es proteinorraquia y su valor normal va entre 15 a 40 miligramos decilitro. En cuanto a la composición de células en el líquido cefalorraquídeo, es decir, el número de células presentes en el líquido cefalorraquídeo, debe ser inferior a 5 unidades por milímetros cúbicos, todas ellas con unas características mononucleares y una ausencia de glóbulos rojos. Con lo cual, si tenemos un recuento entre 5 y 10 células, es dudoso, pero un recuento por encima de 10 unidades de células por milímetro cúbico, ya consideraríamos que ese líquido cefalorraquídeo es patológico. Y vamos a hablar ahora de la producción de líquido cefalorraquídeo en el organismo. En un adulto sano, la producción de líquido cefalorraquídeo diaria es de unos 500 mililitros al día. Este líquido se produce y se reabsorbe de una forma continua a una velocidad de 0,35 mililitros por minuto o lo que es lo mismo 20 mililitros a la hora. Con lo cual tenemos que en un adulto sano el total de líquido cefalorraquídeo que circula por su sistema nervioso central es de 90 a 150 mililitros, que se renuevan de forma continua 4 o 5 veces al día. Todo esto es importante que se mantenga en un equilibrio en cuanto a su producción y su absorción para la teoría de Monroe y Kelly, en la que dice que el cráneo es una estructura rígida e inextensible con una presión intracraneal estable ejercida por los componentes de su interior. Dentro de ese cráneo, de ese estanco cerrado, como dice la teoría de Monroe, nos encontramos con el parénquima cerebral, que contribuye al volumen con un 80%, el líquido cefalorraquídeo, que contribuye a su volumen con un 10%, y la sangre, que contribuye con otro 10%. Con lo cual, la presión intracraneal tiene un valor normal de 15 a 20 miligramos en un adulto, miligramos de mercurio en un adulto, de 1,5 a 6 en neonatos y de 3 a 10 en niños en edad pediátrica. Si se produce una situación de hipertensión intracraneal, es decir, un aumento de esa presión intracraneal que debe de ser estable en ese cráneo, en ese estanco cerrado e inflexible, se produce una situación de emergencia vital. Por ejemplo, si en un adulto tenemos un aumento de su presión intracraneal por encima de 20 miligramos de mercurio, tenemos una situación de hipertensión intracraneal. Esto se puede producir porque alguno de sus componentes aumente su volumen o porque exista un nuevo componente dentro del cráneo que produzca un aumento de la presión intracraneal. Esto es una situación de emergencia vital, como ya hemos comentado, y dentro de todas sus medidas terapéuticas, una de las que lleva a cabo los neurocirujanos es la colocación del drenaje ventricular externo. ¿Y qué es un drenaje ventricular externo? Pues un drenaje ventricular externo es un sistema cerrado, estéril y hermético con un gotero y un receptáculo no colapsable, que lo que hace es permitir la salida de ese líquido cefalorraquídeo a través de un catéter conectado en el espacio intraventricular y va a una bolsa recolectora. Todo este sistema se coloca en quirófano mediante una técnica invasiva, un procedimiento invasivo realizado por los neurocirujanos, en el que colocan un catéter al espacio intraventricular. Este sistema puede estar en línea con un transductor que nos va a permitir la monitorización continua de esa presión intracraneal, al mismo tiempo que nos va a permitir de esa descompresión del sistema cerebral, facilitando la salida del líquido cefalorraquídeo, de tal modo que si tenemos un aumento de la presión intracraneal y tenemos que reducir el volumen de uno de sus componentes para que esa presión no siga aumentando y no se produzca una situación de emergencia vital con sus consecuentes daños cerebrales, saquemos ese líquido y permitimos que los volúmenes dentro del cráneo se estabilicen.
En esta imagen, en esta figura 8, podemos ver el catéter intraventricular, el catéter colocado dentro del ventrículo, conectado a lo que es el sistema de drenaje por el que se va a producir la salida del líquido hacia una bolsa recolectora. Primero pasará por el receptáculo no colapsable, que tiene un gotero por el que va a ir cayendo todo el líquido cefalorraquídeo, y tiene una conexión también, como hemos explicado, para la monitorización continua de esa presión intracraneal si fuese necesario. Las indicaciones de la colocación de un drenaje ventricular externo, pues está indicado en todos los pacientes con patologías neurológicas que produzcan un aumento de la presión intracraneal, como puede ser hidrocefalia, hemorragias, tumores cerebrales, etcétera, con la finalidad que tiene el drenaje ventricular de esa salida del líquido cefalorraquídeo hacia el exterior para permitir la regulación de la presión intracraneal, esa monitorización continua de la PIC. Y otra utilidad que tiene, que no es una finalidad, no se coloca un drenaje ventricular externo para realizar este procedimiento, pero sí sirve de utilidad, es para administrar medicación intratecal a través de este sistema. Y dentro de las complicaciones que nos podemos encontrar a la hora de manejar este drenaje ventricular, pues entre las más frecuentes tenemos la infección, la hemorragia, que se puede producir ya sea en la colocación del drenaje o por una patología del paciente o por una manipulación del sistema, el desplazamiento o pérdida del catéter, que se puede producir pues, en las movilizaciones del paciente, un drenaje, un sobredrenaje o un drenaje subóptimo, es decir, cuando nosotros colocamos el drenaje ventricular para que esa salida del líquido cefalorraquídeo se produzca, tenemos que tener un control estricto de esa colocación del drenaje y de esa salida del líquido para que no se produzca una salida brusca y tampoco se produzca un acúmulo de ese líquido dentro del cráneo. Y la obstrucción o mal funcionamiento del sistema, que esto se puede producir pues, por presencia de detritus dentro de lo que es el sistema, un acodamiento en el sistema, un cierre y apertura continua del sistema de drenaje ventricular. Todo esto puede ocasionar pues, un mal funcionamiento o una obstrucción del sistema que nos impida que su finalidad se lleve a cabo de forma correcta. Y vamos a centrarnos en la infección, ya que la revisión bibliográfica que hemos realizado indica que la infección es la complicación más frecuente que sufre un paciente portador de drenaje ventricular externo. Por ello queremos recalcar los factores de riesgo asociados a la infección de un paciente portador de drenaje ventricular externo. Entre los que tenemos la duración del drenaje ventricular, es decir, cuánto tiempo permanece el paciente con ese drenaje ventricular colocado, el uso de antibioterapia profiláctica, hay bibliografía que apoya el uso de antibioterapia profiláctica y otros que no. Incluso ya se está utilizando lo que es el catéter intraventricular, la profilaxis de antibiótico a la hora de colocarlo para evitar esas infecciones, lo que hay un poco de contrariedad en las bibliografías que hemos consultado, la edad y el estado del paciente con sus antecedentes, el ambiente hospitalario en el que al final se realiza ese procedimiento invasivo para colocarlo y ese manejo del sistema de drenaje, ya sea en una unidad de cuidados intensivos o en un servicio de hospitalización de planta, la esterilidad durante su implantación en quirófano y el manejo posterior de ese sistema de drenaje, cirugías previas que haya podido tener el paciente y el tipo de catéter que se utiliza a la hora de colocar en el espacio intraventricular. Con esto es importante recalcar un dato que hemos encontrado en la bibliografía consultada, en el que dice que las infecciones del sistema nervioso central determinan un aumento de la mortalidad entre un 10 y un 20%, así como un aumento de la morbilidad en estos pacientes, ocasionando ingresos hospitalarios prolongados, con el consecuente costo asistencial que ello conlleva. Aquí le damos la importancia que tiene pues, el que un paciente con drenaje ventricular externo sufra un proceso de infección. Vamos a recalcar también dos estudios que encontramos que nos parecieron bastante importantes e interesantes. Primero vamos a nombrar el estudio de López, Amor y colaboradores, en el que mediante un estudio retrospectivo observaron que sufrían más complicaciones infecciosas aquellos pacientes a los que más se les manipulaba ese sistema de drenaje, con lo cual se pone en evidencia que toda la manipulación, esa actuación tanto de enfermería como de todos los profesionales sanitarios que estamos en contacto con ese paciente portador de drenaje ventricular externo, es muy importante que se realice de forma correcta para evitar, ¿no?, que se produzcan todas estas complicaciones infecciosas.
Y también destacamos el estudio de CIEG y colaboradores, en el que en una unidad de cuidados intensivos observaron los factores de riesgo más notorios para que ese paciente portador de drenaje ventricular externo sufriese una infección. Entre ellos destacaron la fuga de líquido cefalorraquídeo, ya sea por el punto de inserción de drenaje ventricular o por una apertura de las conexiones del drenaje ventricular, no mantener ese circuito cerrado, es decir, interrumpir continuamente el sistema cerrado del drenaje ventricular externo, no usar una técnica estéril mientras se interrumpe ese circuito, ya sea para administrar medicación, para un cambio de sistema porque se ha obstruido, para realizar una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, una falta adecuada de higiene de manos, ya sea porque vamos a interrumpir ese circuito o porque simplemente vamos a recolocar el sistema, vamos a colocarlo bien en el palo de suero al que lo tenemos colocado todo lo que es el sifón, etcétera, etcétera. Todos estos son factores sobre los que ya no solo enfermería, sino cualquier personal sanitario que esté en contacto con este tipo de pacientes puede actuar para disminuir ese riesgo de infección. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a ver la composición de un sistema de drenaje. Bueno, la composición de un sistema de drenaje va a ser diferente en función de la casa comercial con la que se trabaje, pero todos tienen ciertos componentes que son los que hacen que su función sea la que es, drenar líquido cefalorraquídeo y monitorizar la PIB. Vamos a empezar de la parte más proximal al paciente, es decir, de la que está conectada con el catéter intraventricular, a la parte más distal del sistema de drenaje ventricular. En esta primera parte nos encontramos con la conexión al catéter. Esto sería el sistema que va conectado al catéter intraventricular que vimos en la imagen anterior. Continuamos recorriendo el sistema de drenaje y nos encontramos con una primera llave de 3 pasos. Esta llave de 3 pasos se utiliza para conectar un transductor a la monitorización de la PIC si fuese necesario, y muchos sistemas constan de esta gomita, de esta parte como de goma, un taponcito que constan de goma, para puncionarlo y sacar a través de él líquido cefalorraquídeo o también administrar medicación intratecal. Continuamos recorriendo el sistema de drenaje ventricular y nos podemos encontrar con una pinza, que no todos los sistemas la tienen, que sirve para el cierre transitorio de ese drenaje de líquido cefalorraquídeo. Continuamos y nos encontramos con otra llave de 3 pasos. Esta sería la llave distal. La primera que nombramos se considera la llave de 3 pasos proximal al drenaje ventricular, y la que encontramos más adelante sería la distal, junto con esta que está aquí, que ahora pasaremos a explicar. Continuamos recorriendo lo que es el sistema de drenaje ventricular y nos encontramos con el sifón de líquido cefalorraquídeo. Este sistema iría a la parte superior del sifón del líquido cefalorraquídeo, donde mediante el gotero que tiene dentro de este sifón se produce la recolección del líquido cefalorraquídeo. Este sifón consta de una serie de números que son los mililitros, que miden la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se va extrayendo del paciente. Además, este sifón tiene una línea negra con la indicación pressure level, que nos indica la altura a la que se tiene que colocar el drenaje ventricular externo para que se produzca la salida del líquido hacia el exterior. Además, en este sifón vemos que el sistema de fijación, es decir, el sistema que se coloca para que este sifón quede en el palo de suero o en el palo de la cama o en el sistema que vayamos a utilizar para colocar el drenaje ventricular externo. Continuamos recorriendo el sistema de drenaje y en la parte inferior del sifón nos encontramos con la línea del sistema de drenaje, ya la que va hacia la bolsa recolectora. Aquí nos encontramos otra llave de 3 pasos que se llama también llave de 3 pasos distal, que va hacia la bolsa recolectora donde se realiza el vaciado del líquido cefalorraquídeo que llega al sifón. Una vez que se va a vaciar por turno o porque el sifón ya se ha llenado o porque lo necesitemos, todo este líquido pasa a la bolsa recolectora de líquido cefalorraquídeo. En casi todos los sistemas de drenaje, esta bolsa recolectora se puede cambiar. Y bueno, y luego la regla, que este sistema de drenaje ya es un sistema bastante viejo, esta regla se utiliza para colocarla en el sistema de fijación, donde vamos a colocar el sifón
y poder medir con exactitud la altura a la que vamos a poner el sistema de drenaje. Esto sería la imagen de este sistema de drenaje del que hemos hablado, colocado en un palo de suero con su bolsa recolectora, su llave de 3 pasos hacia la bolsa recolectora y esta parte de aquí sería la que va hacia el paciente. Esto ya sería un sistema de drenaje ventricular externo mucho más moderno, que es el que solemos utilizar en el Hospital Insular de Gran Canaria. Ya este sistema de drenaje, su fijación es mucho más estable porque consta aquí de unas gomas y unas cuerditas que se atan al palo de suero o al palo de la cama o al lugar en el que vayamos a colocar el drenaje ventricular externo. Además, el sifón se moviliza con una mayor exactitud, ya que esta reglita que tiene aquí nos indica la altura exacta en la que se está colocando, con esta flechita roja que va al pressure level que hemos hablado, que es el que regula la altura donde colocamos ese sistema de drenaje. Y aquí sería la bolsa colectora con su llave de 3 pasos distal y toda esta parte que iría por aquí, que ya este sistema se le había retirado al paciente, sería la parte que va próxima, la parte que va hacia el paciente. Este sería otro tipo de sistema de drenaje ventricular, otra forma de drenaje ventricular con su misma función, su parte de sistema que va hacia el paciente, por aquí estaría la llave proximal, aquí estaría la parte que va hacia el sifón del líquido cefalorraquídeo y esta sería la bolsa recolectora con su llave de 3 pasos distal. En este caso, el sistema de drenaje lo atamos con unas cuerdas que trae para regular la altura de donde lo colocamos y aparte, pues nosotros un poco por seguridad colocamos una fijación del palo para evitar que haya caída o que ese nudo se pueda caer o que pase cualquier cosa que no deba. Y bueno, una vez ya hemos conocido los componentes del líquido cefalorraquídeo, vamos a pasar a lo que es su análisis. A partir del análisis de los diferentes componentes del líquido cefalorraquídeo se puede obtener un diagnóstico e iniciar un tratamiento si fuese necesario para patologías como enfermedades infecciosas del cerebro y la médula espinal, como puede ser la meningitis, la encefalitis, la ventriculitis, la poliomielitis, etc. Además, podemos conocer patologías como sangrado cerebral, trastornos autoinmunes como síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, etc. Enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer y otro tipo de demencias y tumores cerebrales y medulares u otro tipo de tumores que puedan propagarse hacia el sistema nervioso central. Y ahora hemos elaborado una tabla con las principales patologías que nos solemos encontrar en una planta neuroquirúrgica y que además como enfermeros podemos, pues, en función de ver ese aspecto del líquido cefalorraquídeo y del pararnos a ver esa analítica, ese estudio que se le ha realizado a la muestra del líquido cefalorraquídeo, pues podemos estar en una patología u otra. Vamos a comenzar hablando de la meningitis bacteriana. En la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto turbio, como vimos en esa imagen anterior, ese aspecto de líquido espeso, un color amarillo. El número de células presentes en el líquido cefalorraquídeo va a ser inferior o igual a 20.000 con la presencia de predominio de células polimorfonucleares. Recordemos que en la composición normal del líquido cefalorraquídeo, todas las células que contenía eran mononucleares. Pues aquí en la bacteriana va a haber un predominio de células polimorfonucleares. Además, las proteínas van a estar elevadas debido a esa degradación celular y la glucosa va a estar disminuida debido a ese consumo de las bacterias de glucosa. El ácido láctico también va a sufrir variación. En la meningitis vírica, el aspecto del líquido cefalorraquídeo puede ser normal e incoloro, pero su número de células también se va a ver alterado. Tendremos un número de células inferior o igual a 350, pero en este caso con un predominio de células mononucleares. Las proteínas también se van a ver afectadas por esa degradación celular y la glucosa puede ser normal. El láctico oscilará entre 1 y 3. En la meningitis fúngica, el aspecto real del líquido cefalorraquídeo suele ser turbio, como en una meningitis bacteriana. Lo que pasa es que le da esa característica de un aspecto opalescente, un aspecto como con brillo. El número de células también se va a ver aumentado, las proteínas también se van a ver aumentadas por esa degradación celular y la glucosa también se va a ver disminuida. El láctico en las meningitis fúngicas puede no sufrir variaciones. En la meningitis tuberculosa, el aspecto del líquido cefalorraquídeo va a ser opalescente, amarilloso y lo característico de las meningitis tuberculosas es que podemos ver una presencia de coágulos de fibrina.
El número de células va a estar aumentado, suele ser entre 50 a 500, de un predominio de células mononucleares. Las proteínas también se ven afectadas por esa degradación celular y la glucosa tendrá unos parámetros de entre 20 y 40, habiendo también alteración en los valores del ácido láctico. En una hemorragia subaracnoidea, el aspecto del líquido cefalorraquídeo va a ser ese color hemático que vimos en las imágenes anteriores, o si esa hemorragia subaracnoidea ya se estuviese reabsorbiendo, ya estuviese en proceso de resolución, podemos ver ese componente hemático con un sobredrenante xantocrómico. El número de células no está afectado, las proteínas también están elevadas por esa degradación celular y la glucosa y el láctico no sufren ningún tipo de alteración. Y si nos encontramos con una punción traumática, pues veremos ese contenido de líquido cefalorraquídeo teñido a hemático, con ese sobredrenante incoloro del aspecto normal del líquido cefalorraquídeo. El número de células no va a estar alterado. Las proteínas tienen una ligera elevación de esa pequeña degradación celular que se produjo en la punción traumática. Y la glucosa y el láctico van a ser normales. Bien, el análisis del líquido cefalorraquídeo será siempre indicado por un profesional médico, pero enfermería y el personal sanitario que está en contacto con pacientes portadores de drenajes ventriculares o pacientes con patologías neurológicas puede vigilar cualquier alteración en el estado del paciente que pueda sugerir un análisis del líquido cefalorraquídeo, como pueden ser la presencia de fiebres, cefaleas, fotosensibilidad, alteración en la visión, presencia de náuseas y vómitos, convulsiones, rigidez de cuello, confusión, cualquier alteración en el comportamiento del paciente o alteraciones en el nivel de conciencia, de ahí es tan importante el GLACO en todos los pacientes neurológicos, problemas en el aprendizaje de nuevos conocimientos, inestabilidad en la marcha, incontinencia urinaria o si ya nuestro paciente fuese portador de drenaje ventricular externo o drenaje lumbar externo, vigilar ese aspecto del líquido cefalorraquídeo que no sufra modificaciones. Y bueno, la obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo se puede obtener no solo mediante la extracción del líquido a través del drenaje ventricular externo, de lo que estamos hablando en esta ponencia, o del drenaje lumbar externo, sino también se puede obtener mediante una punción lumbar, que es una técnica llevada a cabo por un médico en la que enfermería asiste y además tiene que conocer los cuidados pre y los cuidados post del paciente, o mediante también un reservorio malla, que es un implante que se coloca por debajo del cuero cabelludo, que suele utilizarse para administración de medicación. Este implante se coloca y tiene una conexión intraventricular en la que se suele administrar medicación, pero si fuese necesario, a través de este implante también se puede obtener muestra de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, una pregunta que nos hacemos siempre a la hora de sacar líquido cefalorraquídeo es qué cantidad de muestra tengo que sacar y cómo tengo que conservarla. Bueno, importante saber que el protocolo de extracción, transporte y tratamiento de líquido cefalorraquídeo es exclusivo de cada hospital o de cada laboratorio, pero siguen unas normas de actuación normalmente generales. Importante saber que la muestra siempre debe enviarse al laboratorio y ser procesada a la mayor rapidez posible para evitar esa degradación celular que empieza una vez se recolecta la muestra de líquido cefalorraquídeo. Siempre que sea necesario, se sacará la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo que se pueda, siendo los parámetros establecidos entre 3,5 a 4 mililitros por tubo. Y si la muestra que nos indican, si la muestra que tenemos que extraer es una muestra seriada de 3 tubos, es importante que estos tubos se identifiquen por orden de obtención. Aquí hemos establecido una tabla con el volumen más o menos estándar que se saca en función de la muestra que vamos a analizar, siguiendo el protocolo del Hospital Insular de Gran Canaria y consultando con la bibliografía. En este caso hemos revisado la bibliografía que evidenciamos aquí debajo, hemos hecho una puesta en común de nuestro protocolo con esta revisión bibliográfica y hemos realizado esta tabla con un poco los estándares de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que tomamos por muestra. Si tenemos una muestra en la que vamos a analizar la bioquímica general, se suele sacar de 0,5 a 1 mililitro. Si vamos a analizar inmunoquímica, una muestra mayor a 2 mililitros. En la microbiología también sacaremos una muestra superior a 2 mililitros. En la hematología tomaremos una muestra entre 0,5 a 1 mililitro y en la citopatología
tomaremos una muestra entre 2 y 4 mililitros, siempre que sea posible, tal y como se establecen en los protocolos generales y en la revisión bibliográfica realizada. Si podemos sacar un poco más de lo establecido, mejor. El transporte de estas muestras siempre se debe realizar a la mayor brevedad, todo esto lo indica tanto la revisión bibliográfica consultada como el protocolo de nuestro hospital, y los parámetros a analizar, pues en función de cada prueba, serán los indicados por el médico solicitante. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que es el procedimiento de recogida de líquido cefalorraquídeo a través del drenaje ventricular externo. Lo primero que vamos a ver es el material que tenemos que preparar para realizar esta técnica. En la imagen podemos ver nuestra batea con los dos tubitos de muestra que vamos a analizar, un antiséptico, ya sea la clorexidina o la povidona iodada, gasas estériles, dos jeringas para la cantidad de líquido que vamos a extraer, guantes estériles, la identificación de la muestra, un campo estéril, una aguja si fuese necesario para el sistema de drenaje que vamos a extraer el líquido, una mascarilla, siempre este procedimiento se tiene que realizar con una mascarilla, y guantes no estériles. Aquí vemos la imagen tomando líquido cefalorraquídeo de un drenaje ventricular que no tiene esta extensión de goma. Directamente conectamos lo que es la jeringa a la llave de 3 pasos. Y aquí tenemos el drenaje ventricular que vimos en la composición del sistema de drenaje con el tapón de goma por el que puncionamos ese tapón y extraemos la muestra de líquido cefalorraquídeo. Y otra pregunta que nos hacemos siempre es, ¿tomo la muestra de líquido cefalorraquídeo del drenaje por una llave proximal o por una llave distal? Aquí vemos todo el sistema de drenaje, ¿no? La introducción del catéter en el ventrículo, la primera llave, la que hablábamos en su composición, la llave proximal. Continuamos con las dos llaves distales, que es la segunda que nos encontramos en el sistema de drenaje o la que va del sifón hacia la bolsa colectora. Pues bien, realizando una revisión bibliográfica y una puesta en común entre nuestro equipo multidisciplinar del hospital, llegamos a hacer relevante, ¿no? Estos dos estudios que encontramos. Empezamos hablando del de Wong, que es un estudio cuasi experimental en el que, tomando dos muestras, una de la llave proximal y otra de la llave distal, no encontró diferencias significativas entre entre la muestra de glucosa y proteína, pero sí encontró unas diferencias significativas en el recuento y el cultivo de células tomadas en la llave proximal en comparación con la de la llave distal. Así, el estudio de Quinás y colaboradores encontró una buena concordancia entre los parámetros bioquímicos tomados de ambas muestras, de la llave proximal y de la llave distal, pero encontró diferencias en cuanto a la celularidad y la citopatología. En la celularidad, el recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos fue significativamente más bajo en la muestra distal con respecto a la parte proximal. Y en la citología, la muestra tomada de la zona distal fue insuficiente para el estudio morfológico. Con esta revisión bibliográfica, y aparte de otras que hemos realizado y con nuestra experiencia en el Hospital Insular y hablando con el equipo de microbiología, encontramos que una muestra de proximal para el análisis del líquido cefalorraquídeo más específico se vuelve indispensable. Todo esto pues también nos va a permitir que si mandamos una muestra tomada por la llave distal y esa muestra tiene alteraciones, no nos va a permitir hacer un diagnóstico correcto, y aparte vamos a tener que volver a manipular ese sistema de drenaje con el riesgo de infección que ello conlleva. Y bueno, ahora vamos a ver unas pequeñas tomas del procedimiento de recogida del líquido cefalorraquídeo en el paciente portador de drenaje ventricular externo. Decir que todas estas tomas se les ha dado un poquito más de velocidad para no hacer esta ponencia muy extensa y este vídeo muy extenso, y hemos recogido pequeñas partes que consideramos relevantes en el procedimiento. Vamos a empezar viendo un vídeo con la preparación de todo ese material que nombramos. Una vez colocamos el campo estéril en la zona del drenaje ventricular externo, vamos a empezar a colocar todo el material de forma estéril en este campo para poder trabajar. Es importante saber que antes de realizar la toma de la muestra, debemos cerrar el sistema de drenaje ventricular unos 10 o 20 minutos previos a la extracción de la muestra, y siempre que el paciente lo tolere. Es decir, una vez que yo realizo un cierre de esa extracción del líquido cefalorraquídeo, tengo que aumentar la vigilancia neurológica y ver que no existe alteración en el estado del paciente. Si lo tolera perfecto, pues realizamos ese cierre para producir un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en el ventrículo, y a la hora de extraer esa muestra no se produzca una alteración de la presión intracraneal.
Previo a todo lo que estamos realizando, nos habremos lavado las manos, nos habremos colocado nuestra mascarilla quirúrgica y nos habremos colocado los guantes no estériles. Aquí comenzamos colocando todo el material en nuestro campo estéril, los 2 paquetes de gasas que vamos a utilizar, las 2 jeringas, en este caso para los 2 tubos de muestra que vamos a analizar, colocamos nuestras 2 jeringas en nuestro campo estéril, siempre cuidando la esterilidad, que no haya una contaminación de la zona de trabajo. Y pasamos a una segunda toma en la que vamos a darle importancia al antiséptico. Es muy importante limpiar la zona de trabajo en la que vamos a obtener el líquido cefalorraquídeo. Este antiséptico se pone siempre en la gasa para limpiar de manera exhaustiva esa conexión en la que vamos a tomar la muestra, y aparte también se puede poner sobre la zona del sistema de drenaje para una mayor limpieza de nuestro campo de trabajo. Y continuamos abriendo el material, colocando el material en nuestro campo estéril, y ahora procedemos a colocar el antiséptico en la gasa que vamos a limpiar. Siempre es importante pues que antes de colocar ese spray de antiséptico en la gasa, desechemos un poco hacia el aire para también limpiar lo que es la conexión del antiséptico, y siempre se mantendrá una gasa sin poner antiséptico para proceder a eliminar esa cantidad excesiva de antiséptico que quede en el punto de trabajo y no haya una alteración en el análisis del líquido cefalorraquídeo. El antiséptico, según la bibliografía, se debe dejar actuar unos 2 minutos antes de proceder a la toma de la muestra de líquido cefalorraquídeo. Pasamos a una segunda imagen, una segunda toma de cómo extraer ese líquido cefalorraquídeo previo al cierre del sistema y todo lo que ya hemos explicado. Es importante desechar una primera muestra tomada más o menos de 1,5 a 2 mililitros, que es la cantidad de líquido cefalorraquídeo que suele quedar dentro del catéter intraventricular y en lo que es el sistema de drenaje ventricular, ya que todo este líquido que queda ahí estancado pues puede tener presencia de detritus, una degradación celular de un tiempo. Entonces no es una muestra intraventricular como tal, sino es una muestra de líquido cefalorraquídeo que ya está en ese sistema de drenaje, en ese sistema externo al organismo. Siempre que sea posible, desecharemos una primera toma y luego tomaremos una nueva muestra que será la que procedamos a analizar. Todo el procedimiento de aspiración se debe realizar de una forma lenta, y si nos ofreciese algún tipo de resistencia, no forzar y avisar al médico responsable. Aquí estamos limpiando la conexión por la que vamos a extraer el líquido cefalorraquídeo. Previo a esto ya hemos puesto un poco de antiséptico por toda nuestra zona de trabajo. Nunca tocamos, ya una vez la hemos limpiado, la conexión por la que vamos a realizar esa extracción de líquido cefalorraquídeo, ni la aguja por la que estamos trabajando. Esta sería una primera muestra. Se toma de forma lenta. Recordemos que el vídeo pues se le hemos dado un poquito de velocidad. Esa es la muestra que vamos a desechar y rápidamente colocamos la segunda jeringa en la que ya vamos a tomar ese líquido cefalorraquídeo que vamos a proceder a analizar. Siempre hay que vigilar el estado del paciente a medida que vamos realizando esta técnica. Y bueno, en esta imagen, con el tema del brillo del ordenador y tal, a lo mejor no se aprecia bien la diferencia, pero en ambas tomas vemos una pequeña coloración diferente, ¿no? Este sería ya el líquido propiamente sacado del espacio intraventricular, y este sería pues el líquido que ha quedado en ese sistema de drenaje y en ese catéter intraventricular con una tonalidad un poquito más clara. Y esto sería el mismo procedimiento, pero realizado en un drenaje ventricular que no tiene esa extensión de goma. Se realiza el procedimiento exactamente igual. Se limpia la conexión por la que vamos a extraer el líquido. Se procede a eliminar ese exceso de antiséptico. Esperamos un tiempo en lo que dejamos que el antiséptico
haga su acción. Ya lo hemos hecho previamente al haber aplicado antiséptico en toda la zona del drenaje, del sistema de drenaje. Y ya procedemos a tomar la primera muestra que vamos a desechar, abriendo el sistema. En este caso, el sistema se cerró hacia el paciente en esa llave de 3 pasos. En el otro sistema realizamos un clampaje con la pinza. Estamos tomando la primera muestra a desechar. Vemos esa coloración más amarillenta. Y ahora vamos a ver la diferencia de la segunda muestra, que ya es la que vamos a cursar, con un color mucho más clarito. Ya sería el líquido cefalorraquídeo propio del espacio intraventricular. Y bueno, una vez que hemos finalizado todo nuestro procedimiento de recogida de líquido en el drenaje, tenemos que proceder a limpiar la conexión manipulada nuevamente, identificar y cursar la muestra a la mayor brevedad y recoger todo el material que hemos utilizado, aparte de colocar el sistema de drenaje tal y como estaba previamente. Dejarlo abierto, asegurarnos que en todas sus conexiones ese drenaje ventricular ya está abierto, colocarlo a la altura indicada y colocar al paciente como estaba previo a la realización de esta técnica. Cuidados posteriores a la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pues hemos realizado una técnica invasiva, con lo cual tendremos que aumentar esa vigilancia neurológica de nuestro paciente en las primeras horas. Vigilar mediante un control de GLACO que no exista ninguna alteración en el paciente. El control de la cefalea. Esta extracción del líquido cefalorraquídeo suele dar cefalea. El paciente suele referir cefalea. Tratarla con medicación si estuviese pautado, medios físicos, y observar que esta cefalea vaya en mejoría. Si no fuese así, pues avisar al médico responsable. Un control de constantes del estado del paciente y posteriormente ya realizaremos con normalidad los cuidados de enfermería. Y bueno, vamos a finalizar con una serie de conclusiones a las que hemos llegado con esta ponencia, con este análisis del procedimiento del líquido cefalorraquídeo. Lo primero es que el conocimiento y los adecuados cuidados del personal sanitario son fundamentales para contribuir a la buena evolución del paciente portador de drenaje ventricular externo y así prevenir todas las complicaciones. La recogida del líquido cefalorraquídeo es una técnica invasiva con la que una mala praxis por parte de los profesionales sanitarios puede suponer graves complicaciones para el paciente. Y resulta de vital importancia unificar criterios con la evidencia científica más actual para elaborar en nuestros hospitales un protocolo de cuidados y o guía para la práctica clínica y el desarrollo de esta técnica, con la mayor fiabilidad y calidad posible, consiguiendo así una excelencia en el cuidado profesional. Y ya para finalizar, pues quiero poner una frase que es importante para todo el personal sanitario, y es que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Todo esto es lo que hará que nuestra profesión siga creciendo, siga desarrollándose y todos nuestros cuidados pues se den con la mayor calidad posible. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y espero que la ponencia pues haya sido de su agrado. Y ahora pasaremos pues a la ronda de preguntas ya cuando los moderadores nos indiquen. Hola Lourdes, genial todo, muy interesante tu presentación sobre el proceso de recogida de líquido cefalorraquídeo. Decirte que la opinión general de los congresistas son todo halagos y felicitaciones a tu ponencia. Vale, vamos a comenzar Muchas con las gracias. preguntas, si te parece bien. Vale, mira, Paula Morales nos pregunta, ¿hay algún elemento del sistema de drenaje que pueda afectar o ser susceptible de contaminar el contenido de LCR? ¿Algún componente del drenaje, del sistema del drenaje? No. De hecho, en la revisión bibliográfica no encontramos ningún componente que pueda indicar que ese sistema, que pueda alterar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Lo único que puede alterar, según la bibliografía consultada, esa toma de muestra de líquido cefalorraquídeo es la manipulación que realizamos a la hora de tomar esa muestra. Si no se utilizan medidas asépticas estériles, si manipulamos mucho la llave de 3 pasos, si no es posible realizar ese desecho de una primera toma para que la muestra sea lo más intraventricular y lo más fiable posible. Perfecto. Tenemos por aquí otras dos preguntas, en este caso de Yolanda Sanz. La primera es, ¿puede dificultar el proceso de extracción de LCR en un paciente con movimientos balísticos o con corea de Huntington, por ejemplo? Y que si existe algún procedimiento en pacientes con temblores inintencionales. El procedimiento que hemos consultado, todos es exactamente el mismo. La verdad que ya para esas patologías más específicas
no te sabría decir, pero sí es verdad que el procedimiento en el drenaje ventricular es exactamente igual para en todas las revisiones que hemos consultado: el cierre previo del drenaje, la técnica estéril mediante la toma de la muestra y cursar esa muestra lo más rápido posible al laboratorio para evitar esa degradación celular. Sí es verdad que ya para patologías más específicas, ahí no te sabría decir, tendríamos que consultar pues con los microbiólogos o con los médicos responsables si se tuviese que tener algo en cuenta, pero es verdad que en la bibliografía que consultamos y haciendo una puesta en común con los profesionales de nuestro hospital, no se nombró ninguna patología específica en la que tuviésemos que tener algún cuidado específico. Perfecto. Otra de ellas es que qué antisépticos soléis utilizar o cuáles son los más utilizados. Los más utilizados según la bibliografía consultada y en nuestro hospital es la clorexidina. Sí es verdad que también se puede utilizar la povidona iodada según lo que hemos consultado y poco más. Perfecto. Y si te parece, por último, otra pregunta de Yolanda, ¿cómo puede ayudar el equipo de TKS o celadores en el proceso de extracción o transporte? Y si es necesario tener en cuenta algún aspecto clave que consideres tú importante. Todo el equipo, todo el personal sanitario en un paciente portador de drenaje ventricular externo, hemos visto que cualquier actuación que se realice con el paciente es importante, ya seamos enfermeros, auxiliares, celadores, los propios médicos, los propios técnicos de rayos, ya que este paciente requiere una manipulación, primero, lo más mínimamente invasiva posible, la mínima manipulación que se pueda realizar, y toda la que se lleve a cabo pues siempre sea previa al lavado de manos, previa a la colocación de guantes, sea para realizar un cambio postural, evitar siempre tocar el sistema de drenaje, ya sea porque lo tenemos que colocar. Si fuese así, lavarnos las manos, ponernos unos guantes y manipular el sistema. En cuanto a la actuación de los TK, a la hora de realizar esa extracción de muestra de líquido cefalorraquídeo por parte de enfermería, pues ponernos de acuerdo en, oye, mira, vamos a cerrar el drenaje y vamos a realizar entre los dos una vigilancia exhaustiva del nivel neurológico, del nivel de conciencia del paciente, que durante ese tiempo que tenemos el drenaje cerrado, pues entre los dos vigilemos al paciente, que no haya ninguna alteración que a los dos nos llame la atención. Eso es importante siempre que llegamos a nuestro turno, pues valorar cómo nos encontramos al paciente para así poder ver los cambios del mismo durante nuestro turno. Luego, a la hora de realizar la toma de muestra, pues el equipo auxiliar siempre puede colaborar con el enfermero pues a la hora de estar presente, ya sea porque el paciente tiene una agitación, es un paciente que se mueve demasiado, falta algo del material, que a veces pues con las prisas vamos a preparar todo y estamos ahí estériles y a lo mejor se nos ha quedado algo atrás, pues siempre es importante que se haga por un equipo, ¿no? Para el bien del paciente y para que la técnica se realice de la mejor manera posible. Y luego ya los cuidados postoperatorios, pues es algo en conjunto, tanto de enfermería como de auxiliares, como de todo el personal sanitario que está en contacto con el paciente. Esa vigilancia neurológica, asegurarnos que el sistema de drenaje se deja correctamente colocado, que el paciente se deja correctamente colocado, que el sistema está abierto en todas sus partes. Todo eso pues es un procedimiento que podemos realizar todos los profesionales sanitarios que estamos en contacto con ese paciente y cursar las muestras. Pues una vez que ya, por ejemplo, el enfermero toma las muestras, el auxiliar puede identificarlo y proceder rápidamente pues a que se lleven al laboratorio. Perfecto. Y por último, la duda de otro de los congresistas, en la obtención de muestras de LCR preparáis un campo estéril, pero tanto la Sí. línea como la llave no son estériles, puesto que no están protegidas. Entiendo que antes de la toma de muestras hay que aseptizar la llave. Exacto. Como vimos en el vídeo y como expliqué también durante las tomas que vimos, primero pues se suele poner antiséptico en lo que es todo el campo de trabajo y luego también se procede a limpiar justamente la conexión por la que vamos a extraer ese líquido cefalorraquídeo. Luego con una gasa seca estéril procedemos a quitar ese exceso de antiséptico que queda para que la muestra no esté alterada. Eso siempre se hace, colocamos nuestro campo y limpiamos lo que es toda nuestra zona de trabajo, poniendo más hincapié en la conexión por la que vamos a proceder a sacar el líquido. Hice pequeñas tomas del vídeo para no extender mucho la ponencia. Yo sabía que a lo mejor iba a llevar alguna confusión, pero bueno, el procedimiento siempre es así. Preparamos nuestro material, colocamos nuestro campo estéril, procedemos a limpiar nuestra zona de trabajo con antiséptico a nivel general en nuestra zona de trabajo y luego procedemos a limpiar esas conexiones por las que vamos a sacar el líquido cefalorraquídeo y siempre quitamos ese exceso de antiséptico para que la muestra no esté alterada.
Vale, perfecto, Lourdes. Pues por nuestra parte, decirte que ha sido un completo placer asistir a tu ponencia en la jornada del día de hoy, que te agradecemos mucho tu participación en el primer Congreso de Investigación, Información en Ciencia Sanitaria. ¿Vale? O sea, Muchísimas gracias, un placer. y muchas gracias también a todos los congresistas por visualizar la segunda ponencia del día de hoy. Os recordamos que a las 12:15 tendrá lugar la siguiente, que será la tercera y última ponencia de la jornada del día de hoy, titulada Importancia del entorno en la evaluación y valoración en atención temprana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.